Hola jóvenes, esto es Electrotecnia 32 y vamos a ver en este video, antes de terminar los circuitos de corriente alterna monofásicos y entrar a los trifásicos, vamos a ver esto. Miren que habíamos ofrecido diagrama fasorial y triángulo de potencias. Rápidamente, ¿no? Recuerden que ustedes tienen que desarrollar todo en la pizarra y nosotros lo hacemos todo de manera muy breve porque no nos da tiempo para más. Entonces miren, diagrama fasorial. ¿Qué es un diagrama fasorial? Es esto que tienen ustedes aquí. Simple en corriente alterna, que es muy simple. Tenemos el voltaje, la intensidad y el número de grados que están desfasados. En este caso, ustedes ven ahí 36,87 grados, en donde el voltaje adelanta a la intensidad. Miren, el voltaje está primero, después está la intensidad. ¿Qué significa? Que es un circuito RL, es decir, hay una resistencia y una bobina. ¿Ok? Mira, aquí está el cálculo. Rápidamente vamos a nosotros a calcular. Tenemos 120 resistencia, 90 ohmios de reactancia inductiva, 240 voltios en la fuente, 60 Hz. Miren cómo calculamos, ¿no? Ya sabemos nosotros eso, ¿no? Sacamos la Z, vale 150,87 el ángulo. Sacamos el coseno de este ángulo y ¿qué factor de potencia? 39,9. Calculamos la intensidad vale 1.6 menos 36,87. Tal como está aquí, miren. Para hacer este diagrama cogemos a escala un voltaje y a escala una intensidad y realizamos el diagrama voltaje-intensidad. Así de sencillo por el momento, ¿ok? También podemos sacar las potencias. Mire, sacamos la potencia aparente, que no es más que el voltaje por la intensidad, aplicando el método de los complejos conjugados. Por eso aquí está más 36 y nos da 384,0 y el ángulo 36,87. ¿Qué significa eso? Que 384 son los voltamperios. Recuerden que este número complejo en notación polar nosotros lo vamos a pasar a notación rectangular. Acá está en notación rectangular. Miren. Una vez que tenemos la notación rectangular, cogemos el valor real, 307.2 en este ejemplo, y eso será la potencia en watts, la potencia activa o real. Y 230.4, que es el número imaginario, será la potencia reactiva, en este caso debido a la bobina del circuito, y vale 230.4 watts. ¿Ok, jóvenes? De esta manera, rápidamente nosotros podemos sacar las tres potencias, S, P y Q. ¿Qué hacemos con esas potencias? Podemos dibujar un triángulo de potencias. Miren lo que es un triángulo de potencias. Simplemente tiene a la P, siempre la P, por ser una potencia real o activa, siempre está en el eje horizontal a 0 grados. Las potencias QL se dibujan para arriba y las potencias QC para abajo. En este caso hemos hecho otro cálculo aquí, por eso he puesto una QC para abajo aquí. Y la hipotenusa de este triángulo rectángulo, recuerden que este es un ángulo recto, es simplemente la potencia aparente. Entonces he dibujado en verde la potencia aparente, en azul la potencia reactiva y en negro la potencia real o activa. Y el ángulo de este triángulo rectángulo, que es triángulo de potencias, ¿cuál será? El mismo de la impedancia. Miren, 36,87. Acá también tenemos 36,87 grados. Cualquiera de los ángulos. Podemos dibujar también un triángulo de voltajes, un triángulo de impedancias. Todos esos triángulos tendrán este ángulo, ¿no? 36,87 grados, refiriéndonos a este ejercicio, obviamente. Ok, jóvenes. Ahora, miren, rápidamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar una idea rápida de cómo corregir el factor de potencia de un circuito. En este caso tenemos un factor de potencia de 0,799. Que ya no nos acepta la empresa suministradora de energía, o por lo menos nos va a multar por tener ese factor de potencia. Entonces tenemos que llegar a un factor de potencia de 0,35. Si nosotros en este triángulo sacamos el factor de potencia rápidamente de estos valores, miren que la potencia o el factor de potencia no es más que la P sobre la S. Si dividimos el valor de P para S, nos va a dar este valor de ángulo. Entonces, lo que queremos es corregir ese factor de potencia para que nos dé 0,85 y no 0,799 como está en este momento. ¿Qué hacemos? Miren, rápidamente vamos a calcular eso. Simplemente cogemos, ¿no es cierto?, 0,85, le sacamos el inverso coseno de 0,85 y vemos a qué ángulo debemos llegar. Haciendo en su calculadora, usted va a encontrar que el ángulo es 31,79. Es decir, aquí debería haber un ángulo de 31,79, no 36,87. ¿Cómo logramos eso? Simplemente achicando este vector que representa la potencia reactiva.
¿Cómo achicamos este vector en un circuito eléctrico de corriente alterna? Muy simple. Le añadimos un capacitor en paralelo a este circuito que desarrolle una potencia tal que se oponga a la potencia QL. Aquí le voy a aclarar, a ver, esta sería la potencia QL, la que estamos poniendo aquí. Miren, y acá tenemos la potencia QC. Como son dos vectores diametralmente opuestos, el uno le anula al otro, es decir, QC se va a restar de QL. Entonces lo que debemos saber, lo que debemos conocer es cuánto vale QC para que QL tenga un valor tal que el ángulo sea de 31.79 y el coseno sea 0.85 y estaríamos cumpliendo con los requerimientos de las empresas suministradoras de energía. Entonces, miren, aquí lo que hacemos es un trabajo trigonométrico, un juego trigonométrico y sacamos con este valor nuevo de ángulo, sacamos la tangente que no es más que la potencia reactiva QL sobre la potencia real P. Entonces aplicamos esta ecuación y nos queda que QL para tener este ángulo debe valer 190.3 bars, .39 bars. 190.39 bars debe valer este segmento para que el ángulo sea 31.79 y el coseno 0.85. Entonces para que esto, ¿no es cierto?, no sea de 230 como acá, sino 190.3, ¿qué debe pasar? Que un capacitor debe provocar una potencia reactiva en atraso que le reste a estos 230 y nos quede 190,3. Entonces hacemos una resta, ¿no? 234 menos 193, ese valor va a ser de 40.1 bars en atraso. Por eso le puse aquí un menos, porque el uno se considera positivo y el otro negativo, pero es solo una consideración eléctrica, digámoslo así. Entonces debemos provocar una potencia reactiva en atraso debido a un capacitor de 40.01 bars. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Simplemente les decía, poniendo un capacitor en paralelo. Pero ¿cuál es el valor de ese capacitor? Ya sabemos que debemos tener esta potencia reactiva en atraso. Pero ¿cuál es el valor de ese capacitor? Entonces, miren, si nosotros tuviésemos este valor de 190.3, tendríamos una nueva S. Ya no sería esta, ¿no?, la que teníamos acá, de 384, sino sería apenas de 361,41, es un valor menor. Si dividimos, entonces miren, para probar, si estamos bien, dividimos la potencia real que se mantiene, eso no podemos cambiar, se mantiene 307.2, para la nueva potencia aparente de 361,4, nos da un factor de potencia de 0.85. Entonces, ahí hemos comprobado que en verdad esta potencia reactiva en atraso es la que necesitamos para corregir el factor de potencia. Pero ahora, ¿qué hacemos con esto? Ya sabemos que esa es la potencia reactiva. ¿Qué hacemos con este valor? Simplemente le aplicamos una ecuación de potencia como esta en donde tengamos XC. Porque lo que necesitamos conocer es el valor de la capacitancia, ¿no es cierto?, del capacitor. Y eso está en QC, en la ecuación de QC, estoy hablando de XC, está en la ecuación de XC. QC provoca esta potencia de esta manera, E al cuadrado sobre XC, esa es la ecuación de QC. Pero si nosotros despejamos XC en esta ecuación, vamos a tener que esto pasa a multiplicar y QC pasa a dividir. Entonces dividimos 240 que vale el voltaje al cuadrado para QC, que sería 40.01. Ahí sacamos XC. XC nos vale 1439,64 ohmios, es decir, nosotros debemos colocar acá un capacitor en paralelo con estas dos cargas que provoque una resistencia de 1439,64 ohmios para que se corrija el factor de potencia. Ahora, lo único que falta sería de XC sacarse, ¿no es cierto? La ecuación de XC dice 1 sobre 2 por pi por F y por C. Despejamos C y nos va a dar que C vale 1.84 microfaradios. En otras palabras, en este circuito de ejemplo que hemos tomado nada más, si nosotros colocamos un capacitor en paralelo con estas dos cargas de 1,84 microfaradios, vamos a conseguir que el factor de potencia ya no sea de 0,79, sino que llegue al 0,85, como ya calculamos previamente acá. Entonces, si ustedes, ya no me da la pizarra para hacer ese cálculo, pero si ustedes desean, cojan este valor, colóquenlo en paralelo, sumen las cargas en paralelo y van a sacar una impedancia, ya no la puse aquí, la impedancia total del circuito, con un ángulo tal
que sería este, ¿no es cierto?, que nos va a dar un factor de potencia de 0,85. Miren, de manera breve, muy rápidamente, hemos tratado de explicar cómo se corrige el factor de potencia de los circuitos de corriente alterna monofásicos. ¿Ok? Estos diagramas fasoriales, jóvenes, cuando ingresemos ya en la siguiente clase, ya vamos a ver energía trifásica, se vuelven un poquito más complejos, ¿no? Ya no son tan sencillos como lo hemos dibujado aquí. ¿Por qué? Porque en energía trifásica vamos a tener el voltaje de fase, el voltaje de línea, en los circuitos en estrella, vamos a tener en los circuitos triángulos intensidad de línea, intensidad de fase y desfasamientos de los tres vectores voltaje y de los tres vectores de intensidad. Entonces, bueno, ya se va a volver un poquito más elaborado este diagrama fasorial. En este caso sencillo de circuitos monofásicos, pues no es tan complicado. Ok, jóvenes, espero que me sigan mandando sus deberes, el deber que les había enviado. En la siguiente vamos a ya entrar a la energía trifásica y continuaremos así hasta el final del año con energía trifásica. Siempre de esta manera muy breve, muy rápida por el tiempo. No se olviden, usted vaya comprobando cada uno de estos valores, por favor. Haga ese ejercicio, vaya comprobando cómo llegamos a estos valores y usted poco a poco va a ir practicando y va a ir aprendiendo estos temas. Ok, jóvenes, cuídense, nos vemos en el próximo video. Que pasen muy bien.